Muy buenos días, queridos jóvenes del Colegio Andino. Les da la bienvenida la profesora Gabriela Rojas a esta nueva sesión virtual del curso de Química. Sin antes, pues, agradecer a Dios, ¿no?, la oportunidad que nos presta nuevamente de estar en contacto a través de esta plataforma virtual. También agradecer por la salud, agradecer por la unión familiar. Vamos a iniciar, jóvenes, nuestra sesión de química, ¿no? Siempre poniendo en énfasis nuestros acuerdos. Sabemos de que los micrófonos tienen que estar cerrados durante el desarrollo de la clase, pero ya cuando empieza el desarrollo de los ejercicios o las preguntas, ¿no?, tenemos que activar nuestros micrófonos. Muy bien. Como nosotros sabemos, siempre antes de iniciar nuestras sesiones tenemos que tener bien claro cuál va a ser la finalidad, cuál es el propósito que va a tener nuestra sesión. Por lo tanto, el propósito de la presente sesión es la siguiente. Al término, ustedes, jóvenes, van a estar en la capacidad de aplicar la configuración electrónica en la resolución de ejercicios y van a poder comprender también de qué manera esta configuración electrónica estarán presentes en algunas actividades de la vida diaria. Por lo tanto, el día de hoy vamos a trabajar sobre la configuración electrónica. Y para ello, entonces, tenemos que estar atentos, ¿ya? Atentos al desarrollo de la sesión. Muy bien. Para poder empezar nuestro tema, debemos dejar claro, ¿no?, y debemos de entender que los hombres de ciencia, los científicos, explican el comportamiento del electrón del átomo valiéndose a la teoría de la mecánica cuántica, la propiedad dual de la materia y el principio de la incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Quiere decir de que el átomo es una estructura muy pequeñísima, ¿sí? Y que el comportamiento del electrón, que son estas pequeñas pelotitas que están girando alrededor de este átomo, este electrón lo van a estudiar desde un punto de vista de la mecánica cuántica. Van a decir de que el átomo se va a comportar de dos formas a la vez. Por eso le llaman dual, la propiedad dual de la materia, que el electrón se va a comportar como energía y como partícula, ¿ya? Va a tener dos estructuras, como onda, como una onda o como una energía. A eso se llama la propiedad de la dualidad. Y también al principio de la incertidumbre. Vamos a decir de que el electrón va a estar ubicado en los niveles de energía, pero nunca van a estar en estática. Siempre van a estar en movimiento, así como lo vemos acá. Constantemente van a estar en movimiento. Entonces, si nosotros queremos saber con exactitud dónde vamos a encontrar a un electrón adecuado o respectivo, no lo vamos a poder decir con la veracidad, sino vamos a decir una probabilidad. Porque yo puedo decir, este electrón en este momento está en este orbital, pero de repente ya apareció en el otro, y ya giró para el otro, y ya saltó por el otro. Entonces, yo voy a decir, probablemente puede estar ubicado en este nivel, pero en ese momento que está ubicado en este nivel, ya saltó al otro nivel, y puede haber saltado al otro nivel. Entonces vamos a trabajar con un principio de incertidumbre. No vamos a tener la veracidad, no podemos decir con exactitud dónde va a estar ubicado un electrón, ¿ya? Porque la materia, el átomo, va a estar en constante movimiento, jóvenes. Si nosotros tenemos una piedra
Y aparentemente la piedra es estática, no se mueve. Pero si vemos desde el punto de vista microscópico, vemos desde el punto de vista químico la estructura de sus átomos, esos átomos están en movimiento, porque sus electrones van a estar en constante movimiento. ¿Sí? Entonces, por eso se dice que va a haber un principio de incertidumbre. No vamos a poder decir con exactitud dónde está el electrón. Eso tenemos que tener bien claro, ¿ya? Entonces, las operaciones y los ejercicios que vamos a hacer a partir de este momento, vamos a ser basados al principio de la incertidumbre, ¿ya? Y también, perdón, decirles de que la materia va a tener la propiedad de la dualidad. Se va a comportar como onda y como energía. Ahora, para poder decir con exactitud dónde podemos ubicar a los electrones, vamos a trabajar con lo que es la configuración electrónica. ¿Qué es la configuración electrónica entonces? Dice, va a ser el ordenar, consiste en ordenar los electrones alrededor del núcleo, en los niveles, subniveles y orbitales de energía, de acuerdo a ciertos principios y reglas ya establecidas. Nosotros sabemos de que el átomo está formado por una parte central, que es el núcleo, que ya hemos estudiado, a los núclidos, ¿sí? Dentro del núcleo encontramos a los protones y a los neutrones. Miss, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar con los electrones. Estos electrones van a girar, como ya sabemos, alrededor del núcleo en los niveles de energía. Los niveles de energía van a ser capas, ¿no?, que están rodeando al núcleo. Entonces, si nosotros tenemos a los electrones y una cierta cantidad de electrones que va a tener un átomo, estos electrones, queremos ubicarlo en los niveles, subniveles y energía. Quiero saber cuántos electrones podré ubicar en el primer nivel, cuántos podré ubicar en el segundo, cuántos podré ubicar en el tercero y así sucesivamente. Para poder saber la cantidad de electrones que vamos a ubicar, vamos a tener que utilizar ciertos principios y ciertas reglas. Pero antes de hablar de los principios y las reglas, tenemos que tener bien claro lo que concierne a la estructura del átomo. ¿Ya? El átomo va a estar formado, jóvenes, por niveles o capas de energía. Niveles o capas, ¿ya? Niveles de energía o capas. ¿Cuántas capas va a tener el átomo? El átomo va a tener en sí infinitas capas, pero de acuerdo a los átomos que tenemos y conocemos, que tenemos en nuestra tabla periódica, nuestros átomos llegan solamente hasta el nivel 7. Es por eso que consideramos al átomo con 7 capas. ¿Ya? Va a tener la capa 1, la capa 2, 3, 4, 5, 6 y 7 capas. ¿Cuál va a ser el nombre de cada capa? El primero, K, L, M, N, O, P y Q. ¿Ya? Esas van a ser las capas.
Ahora, estas capas se van a nombrar con letras mayúsculas. Las capas con letras mayúsculas. A la capa 1 le corresponde K, 2, L, 3, M, 4, N, 5, O, 6, P, 7, Q. Son las capas y los números que le corresponden. A estos números también se le conoce como números cuánticos. Los números cuánticos. Y esos números cuánticos, cuando representan a los niveles de energía, se le representa como la letra N. Número cuántico N. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el átomo tiene 7 capas que se van a nombrar con letras mayúsculas. ¿Cuáles son? K, L, M, N, O, P y Q. Muy bien. Luego, dentro de cada capa va a estar formado por otros subniveles más pequeños. A estos subniveles también se le conoce, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, subniveles de energía. Van a ser capas más pequeñas que van a estar dentro de los niveles de energía. Estos subniveles de energía van a ser 4, ¿ya? Y va a ser sharp, que se representa con S, principal, P, difusa, D, fundamental, F. S, P, D, F. Para poder, eso debe tener un orden. Siempre va a tener ese orden. Entonces, para acordarnos en ese orden, yo les enseño, digo, sopa de... Perdón, acá me estoy olvidando la P de la sopa. Para poder recordarlo, yo le digo, ahora nos va a agradar bastante lo que es la sopa, porque vamos a trabajar bastante con sopa. Sopa de fideos. ¿Ya? Ese es el orden. S, P, D, F. Para recordar, sopa de fideos. ¿Ya? Son los 4 subniveles. Estos subniveles provienen S de sharp, P principal, D de difusa, F de fundamental. Muy bien. Ahora, estos subniveles también van a tener sus números. Y ese número le corresponde. A S le corresponde 0. A P le corresponde 1. D, 2 y F, 3. Estos números se les conoce como números cuánticos también. Y el número cuántico secundario se representa con una L minúscula. El número cuántico principal o los números de las capas se representa con una N. Muy bien. Ahora, ¿cuántos electrones como máximo puede tener cada subnivel? ¿Cuántos electrones como máximo? La capa S va a tener 2 electrones. La capa, el subnivel P, 6 electrones. D, 10 y F, 14. ¿Ya? Siempre van a tener esa cantidad como máximo, pero puede tener mínimo. Puede abarcar 1, pero no debe pasar. Por ejemplo, S puede tener 1, puede tener 2, pero no debe pasar de 2. Máximo tiene 2. P puede tener hasta 6, pero puede tener 1, puede tener 2, puede tener 3, puede tener 5, puede tener 6, pero no puede pasar de 6. De igual manera, D, máximo debe tener 10 electrones, pero no puede pasar de 10. Puede tener 1, puede tener 5, puede tener 8, pero no puede tener más de 10. F, ¿cuántos electrones como máximo va a tener? 14. Pero puede tener menos de 14, pero no debe pasar más de 14. Muy bien. Entonces, en la capa K va a estar S. Capa L tiene 2, SP. Mire, sí, acá, sopa. Acá,
SPD, sopa de, y el otro, sopa de fideos. Y acá se repite, sopa de fideos, el otro se repite, SPD, el otro SPD, SP. ¿Ya? Entonces, son 4 subniveles, S, P, D, F. Esos tienen que estar distribuidos en los niveles de energía. La primera capa o el primer nivel solamente tiene 1. El segundo nivel tiene 2. El tercer nivel tiene 3. El cuarto nivel tiene 4. Y como solamente son 4, entonces el quinto nivel va a repetir. Repite del tercero o del cuarto. El sexto va a repetir del tercero. Y el séptimo va a repetir del segundo. ¿Ya? Esa es la manera como se va a distribuir los subniveles. Muy bien. Entonces, hasta acá, ¿está claro? Recordar que son 7 niveles de energía. Los niveles de energía reciben estos nombres, K, L, M, N, O, P, Q. Se representa con estos números del 1 al 7. Los subniveles de energía son 4. Sopa de fideos, S, P, D, F. También tienen sus números cuánticos, que es 0, 1, 2, 3. S como máximo va a tener 2 electrones. P como máximo va a tener 6 electrones. D como máximo va a tener 10 electrones. Y F como máximo va a tener 14 electrones. ¿Ya? Entonces, si vamos a hacer ahorita la configuración o la distribución de electrones, tenemos que tener presente esta cantidad. Muy bien. Seguimos. Decíamos que para poder distribuir los electrones, vamos a estar basados en algunos principios y reglas. Por ejemplo, hay el principio de Aufbauer. ¿Qué dice? Que los electrones se distribuyen en forma creciente. Van a ir aumentando. Forma creciente, ¿qué quiere decir? Va a ir aumentando, ¿no? Dice, los electrones se distribuyen en forma creciente de la energía relativa de los subniveles. Tenemos el nivel 1, este es el nivel 1, K, L, esta es la capa K, esta es la capa L, K, L, M, N, O, P y Q, ¿no es cierto? Muy bien. En esta capa K van a haber niveles o subniveles. Este subnivel, dice, va a tener menor energía y va a ir aumentando hasta el nivel de energía que va a tener, o la capa que va a tener mayor nivel de energía. ¿Quiénes son los que van a tener mayor cantidad de energía? Los niveles que van a estar más lejos del núcleo. Como le indica esta flechita, ¿ve? Va a ir de menor a mayor. Más energía el que está más lejos del núcleo. Entonces dice que vamos a distribuir los electrones empezando de la capa más pequeña y avanzando a la capa que tenga más energía en forma creciente. ¿Ya? La energía relativa de los subniveles se va a calcular sumando el número cuántico principal. ¿Cuál era el número cuántico principal, hemos dicho? N. ¿Y cuál es N? ¿Cuál era N? Los números de las capas. Ese es el número cuántico principal. Entonces, para poder hallar la energía relativa, dice, vamos a sumar el número cuántico principal y el número cuántico secundario. ¿Ya? El número cuántico principal y el número cuántico secundario. Sabemos que el número cuántico principal representa al nivel y el número cuántico secundario va a representar al subnivel. Por ejemplo, yo quiero decir, bueno, ahorita no podemos porque todavía ustedes tienen que aprender lo que es el subnivel. Ya, más adelante lo vamos a hacer entonces, si no se van a confundir, ¿ya? Entonces, solamente hay que tener presente que la energía relativa va a ser igual a la suma del número cuántico principal, o sea, al número que corresponde a la capa. Por ejemplo, K es 1, L es 2, M es 3, ¿no?
N es 4, etc. Estos números van a ser el número cuántico principal. Y el número cuántico secundario va a ser el subnivel. Por ejemplo, acá tiene S. ¿S qué número le corresponde? 0. ¿No es cierto? Acá tiene SP. S es 0. P, ¿cuánto es? 1. Y así vamos a ir aumentando. ¿Ya? Entonces vamos a sumar esos números principal y secundario y vamos a tener la energía relativa que tiene ese nivel o ese subnivel. Ya, muy bien. Entonces este es el primer principio de Gauss-Bull. El segundo se llama la regla de Müller, o más que todo lo conocen como la regla del serrucho, más conocido como la regla del serrucho. ¿Por qué le llamamos la regla del serrucho? Porque va a tener la forma de los dientes de un serrucho. ¿Ya? Esa regla de Müller dice, es una forma práctica para realizar la distribución electrónica por niveles según el principio de Gauss-Bull. También se conoce como la regla del serrucho. Muy bien, jóvenes. En esta tablita vamos a explicar cómo está formado los niveles, subniveles del átomo. Atentos, por favor. Hemos dicho que tenemos 7 capas, ¿sí? Que es K, L, M, N, O, P y Q. Esas son las capas que rodean al núcleo. A cada capa le corresponde un número. Acá, 1, L, 2, M, 3, N, 4, O, 5, P, 6, Q, 7. A cada uno le corresponde un número. Muy bien. Ahora hemos dicho que en cada capa está formado por subniveles, ¿sí? En la primera capa solamente hay 1. En la segunda capa hay 2, SP. En la tercera capa hemos dicho hay 3, S, P, D. En la cuarta capa hemos dicho que hay 4, S, P, D, F. ¿No? Sopa de fideos. En la quinta se va a repetir. La misma de la cuarta sería sopa de fideos. Se repite. En la sexta repito la tercera. SPD. Y en la séptima se repite la segunda. SP. Ya está. Esa es la distribución. Ahora, sabemos de que S va a tener como máximo, ¿qué nos dijo? ¿Cuántos electrones va a tener como máximo S? 2, ¿no es cierto? Eso es otra cantidad que ya nosotros le debemos conocer, no nos debemos olvidar, siempre lo vamos a aplicar. Entonces, a todos los S le corresponde 2. S2, 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 porque va a tener como máximo 2 electrones. Muy bien. A todos los subniveles P, a los subniveles P, ¿cuántos electrones como máximo le corresponde? Hemos dicho. P, ¿cuánto le corresponde como máximo? 6. Esa es la cantidad máxima. Entonces nosotros, igual, en nuestra regla del serrucho colocamos P6, 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 porque es la cantidad máxima de electrones que va a tener. D, ¿cuántos tiene? ¿Cuántos electrones como máximo nos han dicho que va a tener? D va a tener como máximo 10. Entonces, a todas las capas de que los subniveles D le coloco 10, 10, 10, 10. Y F nos dijo que era como máximo 14. Máximo 14. Entonces, a todos los F le coloco 14. ¿Ya? Cuando están con su cantidad de máxima de electrones, vamos a decir que están los niveles completos. ¿Ya? Están completos. Muy bien. Ahora, vamos a resumir o vamos a sumar y diremos, en la primera capa, ¿cuántos electrones como máximo va a haber? 2 electrones. En la segunda capa, ¿cuántos electrones como máximo va a haber? En S hay 2. En P hay 6. ¿Cuánto sería? 2 más 6, 8 electrones como máximo. En la tercera capa, ¿cuántos electrones como máximo va a haber? 2
más 6, 8 más 10, 18 electrones como máximo. En la cuarta capa, ¿cuántos electrones como máximo va a tener? Acá tiene 2, más 6, 8, más 10, 18, más 14, 32. ¿Ya? En la capa 5, ¿cuántos electrones como máximo va a tener? Como se repite de la cuarta, también va a ser 32. En la capa 6, ¿cuántos electrones como máximo? 2, 6, 10, 18. Se repite de la tercera, 18. En la séptima capa, ¿cuántos electrones como máximo? 2 más 6, 8. Se repite. ¿Ya ven? Se repite y se repite. En las capas también, acá es 1, acá es 2, 3, 4. De ahí repetimos, 4, 3, 2. Muy bien. Entonces, esta es la distribución. Ahora, ¿por qué le dicen la regla del serrucho? ¿Qué dice la regla Moulier? Dice que vamos a empezar por la capa que tiene menor energía y vamos a avanzar a la capa que tiene mayor energía. Y hemos dicho que las capas que están más lejos del núcleo van a ser los que tienen mayor energía. Entonces, vamos a nuestra tablita de acá. Las flechitas me indican dónde debo empezar. Yo debo empezar en esta primera capa. Ya, de ahí voy a saltar a la segunda capa, S2. De ahí baja a P. Sube a S2. Baja a P. Luego de acá va a subir a S2. ¿Ya? De ahí baja. De ahí va a bajar. Acá. Uy. No hay buen pulso, no hay buen pulso. Ya está, vamos a hacer derechita la línea. Ahí se olvidaron de hacerle la línea. Entonces, sube y de ahí va a bajar hasta D. Ya está. De ahí a P6, a la capa 4, a P, de ahí viene a la capa 5, de ahí viene a S2, de ahí viene a D10, etc. Así, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Este es el camino que debe seguir. ¿Ya? Ese es el camino. Ahora, miren, ¿cómo le voy a sacar yo la regla de Moulier? ¿Cómo voy a resumir? ¿Cuál es ese camino? Yo debo empezar de esta forma. Miren, estamos en la capa 1. Capa 1. 1, S2. Entonces, ¿cómo yo resumo? Debo empezar en 1S2. Ya. Luego, ¿sigue? ¿A dónde sigue? A 2. Estamos en la capa 2. 2S2. 2S2. Luego, ¿a dónde va? Sigue en la capa 2. 2P6. 2P. Pero P siempre tiene 6. Le ponemos máximo 6. Luego de 2P, ¿a dónde fue? A 3S2. 3S2. Luego, ¿a dónde fue? 3S2 bajó a 3, porque está en la misma capa. La flechita me indica que está en la misma capa. 3P6. 3P6. Luego, ¿a dónde va? Ha subido a la capa 4. 4, porque esta es la capa 4, y ahí va a empezar 4S2, 4S2. De 4S2, ¿a dónde ha regresado? Ha regresado a la capa 3. 3 de 10, 3 de 10. ¿10 por qué? Porque D como máximo tiene 10 electrones. Muy bien. ¿De ahí a dónde subió? Subió a la capa 4. 4P6. Allá, 4P6. ¿De ahí a dónde va? 4P6 se fue a la capa 5. 5S2, 5S2. De la capa 5S2, ¿a dónde bajó? Regresó. ¿A dónde? A la capa 4. 4D10. 4D10. Luego de ahí, ¿a dónde está yendo? De 4D10 se fue a la capa 5. Pero a la capa 5. ¿Pero a cuál de los subniveles? Se fue a 5P6. 5P6. Luego de 5P6, ¿a dónde se fue? La flechita me dice, tienes que ir
a la capa 6. 6, S2. A ver, a ver, a ver. Ah, claro, pues acá está mal. Acá es 6. 6, S2. 6, S2. ¿Ya? Luego, ¿dónde bajó? Bajó a 4, la capa 4. 4, F14. 4, F14. Ya está. Le 4F14, ¿a dónde se va? Regresa, mira la capa. ¿Qué capa es? 5. 5 de 10. 5 de 10. Muy bien. De 5 de 10, ¿a dónde va? A la capa 6. 6P6. 6P6. Luego de 6P6, ¿a dónde va? A la capa 7. 7S2. 7S2. De la capa 7S2, ¿a dónde regresa? ¿A qué capa? A la capa 5. Pero orbital o subnivel F. 5F. F, ¿cuánto tiene como máximo? 14. Ya está. Luego de 5F14, ¿a dónde se fue? A la capa 6. Pero 6 de 10. 6 de 10. ¿Ya? Y luego, ¿dónde termina? Termina en la capa 7P6, 7P6. Entonces, jóvenes, cuando vamos a distribuir los electrones de un átomo, vamos a tener que seguir esta regla. Y por lo tanto, esto tenemos que aprenderlo. Esto tiene que estar en nuestra cabecita. ¿Cuál es el camino? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 10, 4P6, 5S2, 4 de 10, 5P6, 6S2, 4F14, 5 de 10, 6P6, 7S2, 5F14, 6 de 10 y 7P6. Esta tenemos que aprenderla, ¿ya? ¿Y de dónde salió esto? Salió de esta regla del serrucho, la regla de Møller. ¿Y cómo ha seguido? ¿Por qué las flechitas han sido de esa manera? Porque tiene que pasarse al principio de Auerbuhl. ¿Qué quiere decir? Que debe empezar de los niveles donde hay menor energía a los niveles donde hay mayor energía. Entonces, ese caminito me dibuja los dientes de un serrucho y es por eso que se le llama también como la regla del serrucho. Entonces, siguiendo esas flechitas de la regla del serrucho, tenemos esta distribución. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3 de 10, 5P6, etc. Y esta es la que va a servir para distribuir nuestros electrones. Muy bien. Ahora, yo les voy a enseñar una regla práctica para poder aprender esto. Esa regla, rapidísimo. Como les había dicho hace un momento, nos vamos a trabajar ahora con lo que es la sopa. ¿Ya? Miren, jóvenes, tenemos que aprender, para poder aprender esto de memoria, nos vamos a basar a esta frasecita. Así como cuando trabajamos con núcleo, yo les dije, por ejemplo, la palabrita pez, cuando hablamos de átomo neutro, pez. ¿Por qué? Porque me ayuda a recordar que protones es igual a electrones es igual al número atómico, igualito. Para poder recordar la secuencia de la distribución de la distribución electrónica, vamos a aprendernos esta frasecita. Si sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Nada más. Si, digo, sopa, sopa, se repite 2 veces sopa. Se da pensión, se da pensión. Se repite 2 veces, se da pensión. Se fue de paseo, se fue de paseo, se repite. ¿Ya? Esa frasecita. ¿Y qué vamos a hacer? Mire, de la primera sí, yo voy a sacar la S. S. Ya está. S. De la primera sopa voy a sacar SP. SP. De la segunda sopa voy a sacar de nuevo SP. Y digo SP.
Se da pensión. Se da pensión. Saco. Se da pensión. De la otra, igualito. Se da pensión. Se da pensión. Se fue de paseo. Se fue de paseo. Se fue de paseo. Y del último, igual manera, se fue de paseo. Se fue de paseo. Ya está. ¿Está bien? Muy bien. Acá hemos dicho cuántos electrones tiene como máximo antes de los electrones. Vamos a los números. El sí, al sí le vamos a poner el número 1. Entonces le voy a colocar aquí el número 1. A la primera sopa le voy a poner el número 2. Entonces estos dos van a tener 2 y 2. A la tercera sopa le voy a poner 3. 3, 3. A la se da pensión, ¿qué sigue de 3? 4. Entonces, a los dos extremos, 4, le voy a poner a los extremos 4. Y al del medio, 1 menos, 3. Se da pensión, ¿qué sigue de 4? 5, al extremo 5. Y al del medio, 1 menos, 4. Si se corta, nos volvemos a conectar, jóvenes, ¿ya? Mando el link y nos volvemos a conectar. Muy bien. Entonces, se da pensión 5, 5. Y al del medio, 1 menos. ¿Qué sigue de 5? 6. Entonces, se fue de paseo. Empezamos con 6. 6. El que sigue, 1 menos. 5. 1 menos. 4. Después de 6, ¿qué sigue? 7. 7. 1 menos. 6. 1 menos. 5. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como vamos a empezar a crear nuestra regla del serrucho. Vamos a ir recordándolo. Vamos a ir